mucha gente se quiere venir a vivir a Brasil porque piensan como que acá es todo más relajado, como que se vive de vacaciones. Y veo mucho argentino queriendo venir a vivir acá. Y yo tengo algo para decir, tenemos algo para decir respecto a eso. Bueno, quédate porque en este video te vamos a contar, en base a las experiencias de gente que ya vive acá, cuánto se gana en promedio, un salario. ¿Cómo es la vida acá? Sí, cuánto se paga de alquiler, no solo nuestra experiencia, que siempre lo hablamos en otros videos. Así que bueno, espero que les sirva y les dejamos con el video. Queremos fazer uma entrevista para você. Você topa? Top. Tá. Bom, vamos fazer umas perguntas para ele. Ele trabalha aqui na Garota Beer, que é um bar aqui muito conhecido em Cabo Frio. Perdão, vou falar em espanhol. Ele trabalha cá. Tem quanto tempo aqui trabalhando já? No Garota Beer, 1 ano e meio já. Mas morando em Cabo Frio, eu tô há 3 anos. E você de onde? São Paulo. São Paulo? São Paulo, Aí capital. Você veio morar aqui por quê? Por trabalho? Por causa da praia, na verdade. Porque São Paulo tem cidade. São Paulo a gente não tem praia, né? Eu sempre quis morar numa cidade litorânea. Aí surgiu uma proposta de emprego pra cá, antes do Garota Beer. Aí eu pensei um pouquinho, mas falei, quer saber, vou morar na praia, ter qualidade de vida. Aí vim, tô 3 anos aqui agora. Mas não é assim. Não, a gente trabalha muito aqui, né? Na verdade eu vim também com essa ilusão, essa pequena ilusão, né? De, vou viver de praia, vou pra praia todo dia, mas não. Você vai todo dia? Não, Não, tem aquele ditado, quem mora na praia já conhece, né? Quem mora na praia não vai na praia, né? É verdade. Mas quando eu cheguei aqui eu ia com mais frequência, eu ia quase todo dia pra praia, depois foi parando, né? Foi virando uma rotina. Então hoje praia é na folga, no calor, bem de vez em quando. É mais barato que São Paulo, né? Porque aqui não, São Paulo, né? Uma metrópole, ainda tudo é mais caro, né? Aluguel é mais caro. Aqui não, achei que fosse ser um pouco caro, né? Por ser Cabo Frio ser um bairro, uma cidade turística e ser o maior município da região dos lagos, né? Mas comparado com o que eu tenho de realidade, que é São Paulo, é muito mais barato, muito mais econômico, muito mais em conta. Hoje eu pago de aluguel aqui R$800. R$800 por barril. Aqui próximo ao centro, na ponte ali, Você acha em frente ao caro, Mercado do acha Peixe. barato? Muito barato. Em São Paulo, eu morava de aluguel, eu pagava R$1.500 de aluguel e a casa do mesmo tamanho. Que tem 4, 2, Um quarto, sala, cozinha, banheiro, lavanderia. Aqui, eu tirando no meu cargo, eu como gerente operacional aqui, de salário eu tiro 3 mil. Mas as comissões que dão R$1.000 por mês, uns 4 mil. Dá pra viver tranquilamente, né? Eu de custo fixo eu tenho em torno de 1.300 a 1.500 por mês, né? Pagando aluguel, as contas, tudo. Então dá pra viver bem, assim. O salário pra região aqui, pra gente que trabalha nessa área de serviço, né? É um salário ok, razoável, dá para se tirar dinheiro, né? Porque a gente também trabalhando nessa área de bares, restaurantes, a gente ganha muito de comissão em cima, né? Tá, mas comparado com a capital, São Paulo, é inferior o salário, é um pouco mais. O piso para o pessoal que é garçom, por exemplo, o piso mínimo é 1.890. Mas aqui a gente paga um pouquinho acima do piso e ainda, dependendo do tempo, a gente vai aumentando o salário e todo ano tem um dissídio, né? E fora a comissão e os benefícios que a casa dá, então dá pra tirar um dinheiro legal. Quantas horas? Nossa carga horária são de 7 horas e 20 por dia, mas escala 6 por 1 também. Folga toda segunda, que a gente não abre a casa, e um domingo ao mês. A gente ganha muito mais, né? Porque aí o movimento aumenta, a gente também dobra um pouco, né? O nosso trabalho, a gente abre todo dia durante a alta temporada, justamente para atender a demanda que a cidade pede, né? Porque a cidade fica muito turística. Como você falou, vem muito argentino para cá, tem muito mineiro, tem muito pessoal de São Paulo, do Rio. A alta temporada a cidade, né, triplica o número de pessoas.
O melhor é isso que eu falei, é da qualidade de vida que a gente tem. É um ritmo mais desacelerado, você não corre tanto, que nem eu vou a pé pro trabalho, eu vou para casa a pé, vou pra praia a pé, não preciso pegar transporte público. Isso eu acho um ponto positivo da cidade. Só que um ponto negativo eu acho a infraestrutura, né? Como eu, por exemplo, venho de uma cidade grande, que eu tenho tudo funcionando 24 horas, quando eu cheguei aqui eu tive esse choque de realidade, né? Dava meia-noite, a cidade já estava morta, principalmente em baixa temporada, né? Você chega, você quer sair, fazer alguma coisa 24 horas, não tem nada, assim, né? Nem mercado 24 horas tem aqui na cidade. Então, esse é o único ponto negativo que eu acho da cidade, mas do resto eu não tenho do que reclamar. Até a questão de segurança, eu fiquei um pouco com medo no começo, por ser pequena cidade, e ser uma cidade vazia, eu achei que era perigoso, mas não, eu saio do trabalho 1h da manhã, vou andando tranquilo, graças a Deus até hoje não teve nenhum problema comigo quanto a segurança também. E aqui o Garota Beer, ele, falando um pouquinho do bar, né, chama Garota Beer por quê? Garota Beer, a gente não, é quando resolvemos abrir o bar, os donos, né, eles pensaram nessa questão da cerveja, que quem começou a produzir cerveja no mundo foram mulheres, né, então eles quis homenagear algumas mulheres aqui com as nossas cervejas. A gente faz a cerveja aqui mesmo, cervejas próprias, todas elas têm nome de alguma mulher, alguma personalidade influente no mundo. Os donos são dois, né, o Pablo e o Alex. O Pablo, ele é argentino também, mora no Brasil há algum tempo, e o Alex, ele é brasileiro. E o Pablo já veio com essa coisa de cerveja, que lá na Argentina ele já gostava muito de cerveja, ele fazia cerveja, ele, Patagônia, Bariloche, ele conhecia muito, e eles tiveram essa ideia de abrir uma cervejaria aqui. E hoje, a gente está completando 3 anos, né? Não hoje, mas agora mês que vem, já vai fazer 3 anos de Garota Beer, e graças a Deus está indo muito bem, sucesso. Hoje a gente tem 16 rótulos fixos na casa, mas os sazonais que a gente produz uma vez por ano. Garota Beer, pode me procurar, que eu vou estar aqui para receber vocês, viu? ¿Te está gustando el video? Dale like, es gratis, te lleva 2 segundos literal pausarlo, dale me gusta, suscríbete. El 70% de los que ven el video no están suscritos y nada, es tocar el botón. Si te caemos mal, bueno, no lo hagas, pero por lo menos dale like y andate. Bueno, una cosa que nosotros notamos en estos últimos años que venimos viviendo acá en Cabo Frío, ya van a ser 4 años, vamos camino a los 5, es que sí se vive como esa vibra un poco extraña de que siempre estás un poco de vacaciones, ¿no? Y tiene sus cosas buenas y obviamente tiene sus cosas que por ahí no son tan buenas. Nosotros el análisis un poco que pudimos hacer de todo esto es de que un poco como que no se siente tanto ese equilibrio en este lugar por no tener las estaciones tan marcadas. Yo creo que el clima influye mucho. También una persona, depende de la persona, ¿no? Si te gusta como sos más rutinario, si te gusta como tener la vida un poco más ordenada. A nosotros al principio como que nos gustaba, obviamente, y como que quizás el lado más negativo que le vemos es que te hace gastar mucha plata. Sí, porque hace calor todo el año. Y bueno, nosotros también somos de tomar cerveza, esa onda. O tomar un helado. Sí, entonces te hace calor, ¿qué hacemos? Vamos a tomar algo. ¿Cómo se imaginan la vida si fuera verano durante toda la vida fuera verano? Para que se imaginen un poco, ¿cómo se imaginan la vida si fuera verano los 365 días del año? Porque en Argentina, ¿qué pasa? En junio, mayo, ya empieza a hacer frío, te quedas en tu casa. No te da te da como la pachorra esa tipo, hoy no salgo, qué lindo, hace frío, sí. No me ven la cara, no sé, nadie. Cambia acá, no, te da ganas de salir, levantarte temprano, salir a correr y empezar ya la rutina esa de levantarte temprano y bueno. En ese sentido sí está bueno porque uno está como siempre activo y eso es lindo, la verdad. Todos saben que el frío te tira un poco para atrás y mucha gente en la casa debe estar pensando, no, yo te cambio el frío, me quedo con verano todo el año. Sí, está bueno, pero si sos una persona social y te gusta, o sea, vivir el verano, y no todo el mundo tiene aire acondicionado en la casa 24/7, no todo el mundo tiene pileta en la casa, entonces si venís a vivir acá tenés que estar preparado para eso también, porque o si tenés plata, como en nuestro caso nos hemos gastado mucha plata haciendo esa vida de salir siempre a hacer algo, gastas mucha plata realmente. Si no haces eso, como estamos haciendo ahora nosotros, de que estamos tratando de guardarnos más un poco, porque si no, o sea, se te va no sé, la plata en bares, heladerías. Siempre lo que estamos hablando. Exacto. Tenés lo otro que es ir a la playa, que es totalmente gratuito, claro, y te la puedes pasar en la playa.
Como nos pasó cuando llegamos. Como nos pasó cuando Vivíamos llegamos. enfrente de la playa, entonces era cruzar, comprábamos carne, hacíamos un churrasco ahí en la playa y no gastábamos nada. Y todo lo que hacíamos era en la playa. Todo. Era Gratis. como el patio. Era como el patio. Exacto. Pero ahí la contra que tiene es que nunca se llega a sentir esa sensación de quizás de equilibrio, de rutina, de que hay un orden en la vida. Por lo menos a nosotros nos pasa eso. Nos gusta por ahí sentir que no sé, la mitad del año pasan las cosas de tal manera y durante la otra mitad sabemos que por ahí van a alterar las cosas. Eso pasa cuando, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O bueno, en la mayoría de los países que no son tropicales, o sea, durante la mitad del año, o sea, uno trabaja, no sé, los nenes van al colegio, o lo que sea, o a la escuela, y como que uno tiene una vida como más marcada, más ordenada. Durante el invierno y la primavera y el otoño, es como que, durante el otoño y el invierno es como que uno está más en la casa, bueno, como que uno siempre está más en la casa y después obviamente uno ya se prepara emocionalmente y mentalmente de que va a venir, de que ya empieza la primavera, empieza a hacer un poquito más de calorcito, empezás a prepararte para que se vienen las vacaciones. Bueno, eso es acá siempre como que se vive una constante vivir así. Y está bueno durante un tiempo, pero bueno, nosotros llega un punto en el que decís, bueno, no puedo estar... Vamos a calmarnos. No puedo estar ni saliendo todos los días a disfrutar del verano infinito, pero tampoco puedo quedarme en mi casa todos los días viendo, viste, como el meme ese de Bart que está encerrado en la ventana viendo cómo todos viven la vida y tampoco puedes estar así. Entonces, eso para nosotros se empezó a volver como un puntito medio negativo quizás porque ya tenemos varios años acá. Sí, puede ser, sí, eso es verdad. Comida, de todo un poco. Pedimos unas empanadas que son increíbles acá en Garota, son de carne cortada a cuchillo. Tenemos las batatas, que son papas fritas Garota, que vienen con carne de cerdo, muy buenas también. Esto está a 30 reales. Acá los bolitos que se llaman boliño de costela, o sea, tienen esta carne de las papas, la tienen acá dentro de los boliños y están hechos con la malta de la cerveza, lo que nos dijo el chico, así que por eso lo pedimos para poder probarlo. Esta porción de 3 está a 30 reales, las papas fritas también están 30 reales y las empanadas también están 30 reales. Así que, sí, las dos. Así que todo esto por 90 reales nos pareció súper barato. Para ir probando y mostrarles un poco cómo es la comida acá. Probar primero la empanada. ¿Vamos con la empanada? No, muy buena la ¿Mitad y mitad o...? No, está una caliente igual. Bueno, vamos a probar las papitas. Las papitas son unas papitas básicas, pero acá les ponen esta carne que es de costela, creo yo, que es muy rica. Se come con tenedor, pero bueno, muy bueno. Está lleno de mosquitos. Vamos a probar los boliños. La comida, Chicos, la comida acá, eso es algo que también extrañamos mucho de vivir en Argentina. O sea, poder comer mucha variedad de comida buena y rica en cualquier lado. igual eso nos dimos cuenta cuando fuimos a Europa. Sí, en Europa. Porque nosotros estábamos como muy relax acá, tipo, no, ¿qué más podemos pedir? Vivimos en Cabo Frío, tenemos la playa, tenemos un trabajo bueno que nos hace permitir viajar y todo eso. Hasta que viajamos a Europa. Que bueno, igual tampoco te tenés que ir tan lejos, o sea, en Argentina tenés buena comida, gastronomía, todo también. Que acá en Brasil también, si te vas a una ciudad, o lógico, Río, San Pablo, también seguramente lo tengas. Pero bueno, como nos acostumbramos y también nosotros lo decidimos, vivir en un pueblo, porque estábamos cansados de Buenos Aires, de la inseguridad, de mucha gente, mucho tráfico. Como buscar el equilibrio entre eso, ¿no? Tal cual. Es difícil. Vinimos a Cabo Frío y a lo largo, ya el tercer año sí nos empezamos como a cansar un poco de que no queríamos tomar un café, no hay cafeterías así como las que nos gustan a nosotros, tipo de comernos un croissant Eso en Cabo Frío, café con café frío, te estoy diciendo, no sé, que ahora me gusta el café frío. Queremos, no sé, una cerveza artesanal, recién ahora está Garota, hace 3 años, ahora después le vamos a mostrar, ya le mostramos la historia de Garota, está hace poco tiempo. Entonces, hay muy poca variedad de cosas. ¿Bien? Para el que venga de ciudad nos va a entender. Y
como dijo Elis en la entrevista, puede llegar a ser un choque muy grande. Él venía de San Paulo y cuando vino acá se chocó con eso también. Y yo creo que todos los que venimos de Ciudad Grande nos chocamos con la misma cosa, con el mismo problema. Ajá, dale, vamos a probar. Vamos a probar el bolino de Malta y costela. No, muy bueno. Es que está muy buena la comida también, Probalo no solo vos, dale. cerveza. A ver. Probalo con barbacoa, que no sabes lo que es. Mirá, No, te con la- barbacoa. No, tremendo, te va a encantar a vos, No, te va a encantar, Ah, muy bueno. Aparte no saben qué lindo que es todo acá, qué limpio. No, todo, hermoso. Está buenísimo. Bueno, vamos a probar las empanadas de Garota, que son tremendas. Miren la pinta ya. Son muy buenas. ¿Somos las argentinas o qué? Vos que sos más? Para mí sí, son como unas argentinas muy gourmet igual. Porque la carne está perfecta, la masa, no saben lo que es. Y te dan como este chimichurri, como para que lo mojes ahí. No sé si son fan del chimichurri. Muy buena. Pero el bolillo este, no, fue lo mejor que comí acá. Te juro. Nada, las empanadas. Sí, las empanadas también ahí. Muy bueno. Creo que este es uno de los mejores lugares así para venir a picar así cosas de Cabo Frío, que este es uno de los mejores. Y vamos a ir al Sol Moura, ¿no? ¿Se llama? Sí. Bueno, viste que los argentinos somos más de las picadas. Acá no hay eso, lo que hablamos antes. Está empezando a haber más lugares igual. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos nos encantaba el helado. Nos encanta el helado. Y acá Brasil, si recuerdan, hace unos años cuando decías, ¿y qué helado tomás en Brasil? No sé, era el de agua, ¿no? No eran muy buenos los helados. Claro, y O ahora... sea, no- eran buenos, pero no había tanta variedad. Claro, y ahora están los artesanales, hay más variedad, hay como 3, 4 heladerías. Muy Va- buenas. Ahí. Tá, ¿en español o en portugués? Espanhol, Devagar. mais ou menos, entendo mais ou menos. Tá. No, porque la idea es que él cuente un poco cómo es la vida acá en Cabo Frío. ¿Hace cuánto tiempo morás en Cabo Frío? Vivo, soy criado acá. Vivo acá, sí. ¿Cabo Friense? Sí, sí, Cabo Friense. Qué bueno. Sí. Nació. Sí, sí, sí. Nacido aquí. ¿Y cómo es la vida acá para alguien que quiera venir a vivir acá, un argentino, latinoamericano? ¿Cómo es? Es muy tranquilo acá en Cabo Frío, como Bucios también. Acá en algunos lugares. No Muchos solo. más argentinos. Sí, sí, sí. Acá no tantos. No tanto. Acá da para... Bueno, un consejo que le damos a alguien que quiere vivir acá es que aprendan la lengua. Sí. Portugués, Sí. fundamental. Si for viver acá en Cabo Frío, sí. No hay muchos argentinos No, hispanohablantes. Como Bucios no, como Bucios no. Muchos es más fácil en ese sentido. Mucho más. Cabo Frío. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Pelo meu, por mais falar em... Gosto muito de Búzios, por aprender a falar espanhol. Gosto muito de Búzios. Mas em Cabo Frio, gosto muito mais. As praias, o clima de Cabo Frio. O clima assim à noite. Tem aqui na rua, tem o shopping, tem a passagem. En Bucio más pequeño. Sim, sim. Segundo trabalho aqui. E na praia de Xeribá. Xeribá, Nosotros sim. trabajamos en la playa también. Ah, sim? ¿Trabajé con qué? Vendía choclo, milho. Ah, milho? Sim, eu trabalhei no quiosque do Mineiro, no canto esquerdo. Na barraca. Sim, na barraca. ¿Daba para ganhar bem? Dava, sim, sim. Melhor que aqui? Melhor que aqui. ¿Cuánto melhor era que un aqui. salario ahí? Melhor que aqui. Sai a R$2.100 mais a comissão. Ah, Mas o por problema mes. es que ahí es só a temporada alta, né? Só a temporada alta, ¿Y certo? temporada baja? ¿Cuánto daba para A temporada dá... Mas dá pra tirar uns... Não, a temporada alta dá pra tirar uns 3.500. Total? No máximo R$4.000. Dá pra tirar. Total? Total. Con comisiones. Dá pra tirar, dá pra tirar. ¿Y temporada baja? Dá pra tirar A uns mitad. 2.000, A metade. mitad.
Está, temporada baja 2.000, temporada alta 4.000. Sim. Tá, é para que sepan como es trabalhar Praia. na praia. Pra ganhar dinheiro igual a praia, não tem. Uns R$500. Ah, R$500. Aonde? Qual barrio? Não é... É mais distante aqui um pouco. ¿Y aquí cuánto da para tirar con un salario? ¿Cuánto es un salario aquí? O salário daqui dá R$1.900. Ó, tem que ser... Tem que ter a cabeça muito boa. Ter a cabeça muito boa. Trabalhar. Sim, trabalhar. Olha, é que tem a cabeça muito boa, não saia só pra curtir, porque nunca vai ser só a curtição. Tem que ter muita responsabilidade. Sim. Mas o resto aqui é muito bom. Cabo Frio, a região toda. Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, tudo muito bom. O melhor? Mas em que sentido, assim? No, ¿qué você acha de morar? Ah, eu gosto muito das pessoas, né? Pessoas muito receptivas, muito legais, muito mais Mais tranquilo. relajado, Sim. eso gosta mais. Sim, o clima das praias. E o pior? É. E o pior? Putz, o pior. Não tem. É, Mas ele é como friense. Pra ele mim não vai é. falar ninguém. pra mim não. Pra mim não. Pra mim não. Tá bom? Amigo, un placer ahí. Pará, suscribite, seguinos en esto que vamos a seguir mostrando las desgracias que nos van pasando y dale. Bueno, así que nada, ahora les vamos a dejar acá cuánto gastamos al final de todo. La queríamos mostrar un poco y les queríamos hablar un poco sobre cómo era vivir acá en Cabo Frío, tener un poco una visión que no sea solamente la nuestra, para que también sepan cómo es, no solamente por lo que nosotros Sí, si decimos. no, siempre capaz que sonamos negativos, tipo, no, acá nos pasó esto. Y bueno, es la realidad de las cosas. Sí. Cosas de lo bueno y lo malo. Como ustedes saben, nosotros tenemos nuestro punto de vista. Y Nos encanta vivir acá Nos igual. encanta vivir acá, obvio. De hecho, siempre que pensamos en que por ahí en un futuro nos vamos a ir, es difícil pensar en eso porque nos acostumbra la vida acá y es lindo, obviamente. Pero bueno, nosotros tratamos de contarle todo, no le vamos a contar solamente lo bueno porque tratamos de analizar todo y juntar todas las partes y contar todo para que las personas que quieren venir a vivir acá o la persona que esté interesada Sí. en saber cómo es la vida acá, sepa. Muchos lo idealizan, tipo, no, me voy a Brasil, la playa, ¿me entendés? Todo eso, pero hay un detrás de... Si no te mostramos siempre lo mismo, vamos a la playa y cuánto gastamos, no. La idea es mostrarle cuánto es vivir acá, cuánto pagamos de alquiler, lo que te pasa, como en el video anterior que mostramos, lo que nos pasó alquilando, que nos tuvimos que mudar 2 veces, más gastos en esas cosas, en el día a día, la rutina. Vamos a hacer a empezar a hacer un poco más este contenido de preguntarle a la gente para tener otra opinión y tener otra visión de las cosas también, pero no es la misma visión la que tiene un argentino que emigró que la que tiene un brasilero, obviamente, ¿no? Que vive acá, que nació acá, es totalmente distinto. Así que, nada, nosotros queríamos... Estamos dos. Por eso nosotros queríamos entrevistar a una argentina que trabaja acá, pero no se animó, le dio vergüenza, entonces nada, eso una lástima porque queríamos ver cómo era una argentina que viene de Argentina, que trabaja acá, cómo es todo, pero bueno, no importa. Ya lo vamos a hacer, vamos a empezar a hacer más este tipo de contenido, preguntándole a la gente a ver cómo vive, con cuánto vive, así que si les interesa este tipo de contenido, denle like, comenten. Sí, no les cuesta nada. Y si tienen preguntas, lo que sea, nos dejan acá en los comentarios.